Entonces ahora sí, volviendo a lo que es la primera ley, después de haber visto el video, voy a preguntar, ¿cómo se conoce entonces la primera ley de termodinámica, de la termodinámica? Esta ley también era conocida entonces, como lo vimos en el video, muy bien, como la ley de conservación de la energía. Y esa ley me definía entonces que la entrada neta o la entrada total de calor en un sistema iba a ser igual a la sumatoria o a la suma de la variación de energía interna y el trabajo realizado por ese sistema, quedando entonces la siguiente fórmula planteada para esta ley, donde el calor va a ser igual a la energía interna más el trabajo, sabiendo que la variación va a ser el final menos el inicial, que esto también debemos tenerlo anotadito por allí, en caso tal que nos toque calcular algún tipo de cambio. Bien, hay otras cosas importantes en ese video, si se dieron cuenta. Vamos a ver en qué condiciones iban a tener los signos o en qué condiciones cambiaban los signos de estos términos que tenemos acá o de estas variables que tenemos acá. El primer caso, tenemos un sistema, ¿sí? Un gas ideal, sabiendo entonces que el gas ideal no varía su número de mol. Eso hay que estar bien claro porque seguimos trabajando con ese mismo concepto. Entonces tenemos acá un sistema. A este sistema se le aplica un calor, ¿sí? Hay entrada de calor. Si es aplicado al calor, entonces, o es la entrada del calor, entonces ese calor va a ser positivo, como lo vemos acá en la gráfica. Al tener entonces una aplicación de calor, normalmente estos gases se comportan de la siguiente forma. Hay una expansión de este gas, ¿cierto? Y al haber una expansión, entonces el gas me va a generar un trabajo, ¿sí? Y ese trabajo va a ser positivo. Ahora, teniendo entonces que el calor es positivo y el trabajo es positivo, entonces la energía interna para estos casos entonces también van a ser positivos. Ahora bien, tenemos un segundo caso. ¿En qué me decía el segundo caso? Que yo aplico sobre el gas un trabajo, ¿sí? Esto puede ser así como que tengo un recipiente y le voy presionando, por ejemplo, como un pistón hacia donde está el gas, ¿sí? Es decir, sobre el gas aplico un trabajo. Entonces allí, en ese caso, va a tener el trabajo un signo negativo. Y al aplicarle un trabajo, entonces aquí va a haber disminución del calor, es decir, va a haber salida del calor, donde entonces va a tener como signo negativo. Esto era básicamente entonces lo que me decía el video de los casos que pueden haber y los signos que se deben considerar dependiendo de estos casos. ¿Dónde voy a aplicar eso? Lo vamos a aplicar entonces en la fórmula. Como no lo había mencionado y salió por aquí, al tener entonces el trabajo negativo y el calor negativo, entonces acá la energía interna va a quedar negativo. ¿Dónde lo voy a colocar? Dependiendo de las condiciones o las características que tenga el ejercicio, se lo voy a cambiar entonces esos signos o lo voy a aplicar voy a aplicar el cambio de esos signos en esta fórmula. Bien, recuerda que la variación es el final menos la inicial. Vamos a ver un ejercicio más o menos para ir entrando entonces en materia con respecto a esto. ¿Cómo aplicamos la primera ley? Tenemos un ejercicio donde dice, en la figura, el gas absorbe 400 joules de calor, absorbe, y al mismo tiempo realiza 120 joules de trabajo sobre el pistón. ¿Cuál es el cambio en la energía interna del sistema? Según este enunciado, ¿qué signo entonces tiene? Por ejemplo, si me dice que absorbe 400 joules de calor, ¿qué signo tiene este calor? Si el gas lo está absorbiendo. Entonces vamos a ir haciendo aquí. Lo que pasa es que si le doy clic me va a salir el signo de una vez, pero no quiero adelantar. Piensa, ¿qué signo tiene el calor? Entonces, si dice que ese gas
genera un trabajo sobre el pistón de 120, ¿qué signo tiene entonces ese trabajo? ¿Ya? Si lo absorbe, significa entonces que se le está aplicando un calor, ¿sí? Y que ese gas me está generando un trabajo sobre este pistón, es decir, lo está empujando. Entonces, ¿qué signo va a tener el calor? Vamos a buscar primero la fórmula mientras piensa qué signo se le debe asignar a cada uno de ellos. Sabemos entonces que la primera ley de termodinámica está basada con la siguiente fórmula, ¿bien? Donde mi incógnita es la energía, es decir, que tengo que despejar la energía interna de esto. Esto que está positivo va a pasar por el otro lado negativo, entonces quedándome la fórmula de la siguiente forma. Ya tiene entonces el signo del calor y tiene el signo del trabajo. Si está entrando, sabemos que el calor va a ser positivo y si el trabajo es del gas sobre el pistón, entonces el trabajo también va a ser positivo por los casos que ya habíamos visto anteriormente. Entonces, resolviendo esto, me va a quedar que la energía interna va a ser igual a 280, positivo obviamente por las características del ejercicio y ya las pautas que habíamos dado anteriormente. Entonces, de esta forma podemos aplicar esa primera ley. Por otro lado, esta ley se puede aplicar en los procesos termodinámicos. Vamos a ver, recuerda cuáles eran esos procesos termodinámicos, cuál era el nombre de los procesos que habíamos trabajado, que ya hace una semana evaluamos básicamente. Eran 3, ¿cierto? El primero era el proceso isocórico, donde en el isocórico sabemos que tiene el volumen, que es aquel que maneja el volumen constante. ¿El otro cuál era? Isobárico, bien, donde en el isobárico teníamos que se trabaja a presión constante y por último teníamos entonces el isotérmico, que aquí se maneja a temperatura constante. Vamos a ver entonces cómo funciona esta primera ley en estos 3 procesos. Vamos con el primero, que es el proceso isocórico. Sabemos que en el isocórico, como lo mencionamos, el volumen es constante y al tener volumen constante también habíamos dicho, según la teoría, que el trabajo era nulo en este proceso. La fórmula de la primera ley es esta que tenemos acá, que ya la hemos mencionado, y si nosotros sabemos que en el proceso isotérmico el trabajo es 0, entonces para este proceso isocórico, desde el punto de vista o desde la primera ley, va a estar dado entonces por la variación de calor igual o va a ser igual a la variación de energía interna. Es decir, que al calcular el calor que esté en ese sistema, ya automáticamente tengo la energía interna o viceversa. ¿Cómo puedo calcular este calor? Nosotros en 8º grado vimos, aunque creo que también iniciando, voy a revisar porque no me acuerdo, yo creo que iniciando también habíamos conversado algo de calor, ¿cierto? Sí, claro. Entonces, cuando calculábamos calor, se daba por esta fórmula, ¿cierto? Donde el calor iba a ser igual a la masa por el calor específico por la variación de temperatura. Pero como estamos trabajando con un gas, esta masa pasa a ser entonces el número de mol. Y este calor específico va a ser una constante para nosotros cuando estemos hablando de un proceso isocórico. Y esto va a tener un valor de 12,5 Joule sobre mol por Kelvin. ¿De dónde sale esta constante? Va a ser el 3 medio de la constante de los gases, la constante R, que era 8,31. ¿Lo recuerdan? Entonces, si necesito calcular el calor, ya sé que lo puedo calcular por esta fórmula de acá, teniendo el número de mol, y que esto va a ser una constante solo para volumen constante, solo para procesos isocóricos, ¿sí? Entonces, bien anotadito por allí. Entonces, ¿qué significaba o qué me resume la primera ley en el proceso isocórico? Que la misma cantidad de calor
que entre va a ser entonces igual a la energía interna del sistema, porque según la teoría que hemos visto en los procesos isocóricos, en ese proceso no se genera o no se realiza trabajo, ¿sí? Entonces, si hay aumento de energía interna, significa entonces que hay entrada de calor. Y por otro lado, si el calor sale, es decir, si hay salida de calor, significa entonces que va a haber disminución en la energía interna. Eso es básicamente la aplicación de la primera ley dentro de los procesos isocóricos. Vamos con el segundo proceso. Sabemos que el segundo proceso es el proceso isobárico, en donde en este proceso tenemos constante la presión, ¿sí? Y que si nos vamos a la fórmula de la primera ley, acá obviamente va a haber una energía interna porque va a haber movimiento de las moléculas. Acuérdate que la energía interna va a depender de la energía cinética y potencial, es decir, que exista movimiento en esas moléculas, porque obviamente si tenemos temperatura, que ya no me voy a adelantar, mejor dicho, entonces si tenemos cambios de temperatura, me va a generar entonces también movimientos en las moléculas y va a haber energía interna, y sabemos que en el proceso isobárico sí hay un trabajo. ¿Recuerdan cómo estaba dado este trabajo en los procesos isobáricos? ¿Cómo se calculaba el trabajo en el proceso isobárico? Les voy a ir dando una pista. Era el área bajo la curva, bajo la recta, mejor dicho. ¿Lo recordaron? Y va a estar dado por la presión por la variación del volumen, es decir, el volumen final menos el volumen inicial. Entonces también esto lo vamos a ir aplicando porque van a estar súper conectados lo que vimos anteriormente con lo nuevo, que es lo de la primera ley. Y ya sabemos entonces cómo calculábamos el calor, que lo mencioné hace unos minutos, sabiendo entonces que el calor se calculaba por esta siguiente fórmula. Pero, ojo y oído y atención acá, aquí va a cambiar la constante, porque esta constante, que es el calor específico a presión constante, ahora va a variar y va a tener otro valor que va a ser definido por por 20,8 joules sobre mol por Kelvin. ¿De dónde salió esto? 5 medio de la constante de estado, que sería 8,31. Entonces, atención con eso. Cuando estemos hablando de proceso isobárico, ya sabes que la constante varía en relación al proceso isocórico cuando vayan a calcular el calor. Entonces, anotada esa constante por allí, que no se nos olvide. Entonces, en resumen, tenemos que en el proceso isobárico, cuando hay entrada de calor, según la definición básica, esta es la que más nos representa el primer tramo que hablamos sobre la primera ley. Si hay entrada de calor, significa entonces que ay, rayos, me quedó pegada. Ahora sí, el gas me va a generar entonces una salida de trabajo, y la energía interna va a ser positiva. Y cuando tengamos entonces salida de calor, entonces va a haber disminución de la energía interna, significa que va a ser negativo, y que este trabajo entonces también va a ser negativo. Ya tenemos el segundo proceso. Vamos a ir con el último proceso, que es el proceso isotérmico. En este proceso isotérmico, ¿quién está constante, mis amores? ¿Lo recuerdan? Pues su palabra, o sea, el nombre lo dice, ya es más fácil, ¿sí? Identificarlo. La temperatura es la constante. Si tenemos temperatura constante, que era lo que no me quería adelantar anteriormente, significa que estas moléculas no van a variar su movimiento, ¿sí? Y al no variar su movimiento significa entonces que la energía interna va a ser igual a 0 porque no hay variación allí. Bien, entonces dentro de la primera ley, como les mencioné, cuando teníamos temperatura constante, entonces esta energía interna va a ser igual a 0 y nos va a quedar que en los procesos isotérmicos la primera ley está definida por la variación del calor, y
va a ser igual entonces a la variación de trabajo. El trabajo en el proceso isotérmico también tenía una fórmula específica. Se calculaba de una forma bien puntual. ¿La recuerdan cómo calculamos el proceso isotérmico pues cómo calculamos el trabajo en el proceso isotérmico? Estas bellezas que tenemos acá, que dependiendo del caso sabíamos que podíamos utilizar cualquiera de estas tres, dependiendo de los datos que teníamos. Entonces, para que sepan que igual vamos a seguir trabajando con este tipo de fórmulas que ya la habíamos visto en las evaluaciones pasadas o en las clases pasadas. Entonces, en el proceso isotérmico, como dijimos entonces que no había variación de temperatura, cuando había entonces entrada de calor, que sería positivo, y la salida, es decir, que la misma cantidad de energía que entraba cuando se aplicaba calor iba a ser entonces el mismo valor del trabajo generado, porque la energía interna iba a ser 0. Y lo mismo sucedía aquí. El calor que salía iba a ser igual entonces al trabajo generado sobre el gas. Entonces, si yo puedo calcular ya sea o el calor o el trabajo, y ya tengo entonces el valor de ambos porque tienen o mantienen una igualdad. Eso sería todo por el día de hoy. Vamos a recordar entonces o hacer un resumen qué es lo que trabajamos. Trabajamos en la primera ley, ¿sí? Y esa primera ley la aplicamos en los 3 procesos, que eran el isocórico, isobárico, isotérmico. En el isocórico decíamos quién era qué permanecía constante en el isocórico, para ir haciendo un resumen y recordándolo. Sabemos que el isocórico era cuando el sistema estaba a volumen constante. Y cómo era la primera ley o cómo quedaba la primera ley de la termodinámica o cómo quedaba la conservación de la energía en este proceso. Iba a ser igual a el calor suministrado o la variación de calor, iba a ser igual entonces a la variación de energía interna. Ahora, en el proceso isobárico, ¿quién era la constante? La presión, ¿bien? Y acá, este era el que más me define lo que era la primera ley, porque no hay variación. Sabemos que allí, entonces, la primera ley se aplicaba con el calor igual a la variación de la energía interna más el trabajo o la variación de trabajo. Y por último, en el proceso isotérmico, que lo acabamos de ver, sabemos entonces quién estaba constante, la temperatura. Y acá nos quedaba entonces la primera ley como quedaba definido para este proceso. El calor iba a ser igual al trabajo. Ya con esto entonces finalizamos la clase del día de hoy. Muchísimas gracias por su atención. Espero que la clase haya sido lo más clara posible. Y si queda algún tipo de dudita, usted me pueden escribir sin ningún inconveniente y lo aclaramos. Espero que tengan un maravilloso día y un feliz inicio de fin de semana. Un besote y se me cuidan mucho.